Dios les bendiga. Soy Marina. Soy Maylin. Y soy Sonia. Y bienvenidos a Mujer 316. Aleluya, amén. Aleluya. Estamos una vez más aquí en un episodio más de Mujer 316. Y una vez estamos aquí con nuestra hermana Maylin. Amén. ¿Verdad, Maylin? Yo creo que va a estar viniendo más. Gracias por la invitación. Sí, esto está muy interesante. Sí. A ella le gustó. Sí. Ella le Ajá. gustó. Sí. Y a nosotros también de tenerla, ¿verdad? Amén, hermana? gloria a Amén, Jesús. qué Sí, bueno. Señor. Sí. Qué bien. Maylin, dime ¿de qué país tú eres, Maylin? De Guatemala. De Guatemala y hermana Sonia. De Puerto Rico. Sí, y yo soy de Brasil. Así que tenemos, ¿verdad? De cada parte de la... De Centroamérica, Caribeña Caribeña. y Suramérica. Sí. Abarcando todo. La Centroamérica, América entera. Toda América. Todo Santo. el continente americano. Sí. Amén. Y nuestra iglesia es bien bendecida de poder tener personas de diferentes países, ¿verdad que sí? Sí. Multicultural. Sí, Yeah. de otros continentes también hay. Yeah. Gloria a Dios, la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Sí. Entonces, y hoy pues estamos aquí con un tema, ¿verdad? Y es algún día lo entenderás. Algún día. Algún día. Será hoy, Exacto. será mañana, será de aquí 10 años, pero que lo entenderás, se lo entenderás. Oh, yes. Oh, Se sí. llegará el día. Y Sí. si no es aquí, en esta tierra, será allá en el cielo, donde serán aclaradas nuestras dudas, ¿verdad? Amén. Sí. Hay cosas, ¿verdad? Que sí las vamos a entender como tú dijiste, quizás al otro día o al rato o de cada, no sé cuántos años, aleluya. Y otras, pues, ¿verdad? Vamos a entenderla cuando lleguemos allá arriba. Yo quiero entenderla cuando lleguemos allá arriba, porque yo quiero estar allá arriba. ¿Verdad? Sí. Sí. Amén. Eso sí, sí es cierto. Y yo estaba pensando, ¿verdad? Que nosotras, al menos yo nunca pensé que algún día yo llegaría a vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo no sé ustedes cómo fue eso. ¿Cómo fue Sí. para ti, Maylin? Sí, fue bien complicado. Fue una experiencia donde el Señor trató conmigo y trabajó conmigo en esa temporada, ¿verdad? Porque yo vine de visita a este país y traje a mi hijo, pero mi hijo se quedó por diversas circunstancias y yo tuve que regresar a mi país porque se terminaba el tiempo de mi estadía acá. Pero en este transcurso de ese tiempo vino el COVID y se cerraron las fronteras, no había aviones, no había nada. Entonces fue una temporada bien difícil para mí, donde yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo está allá y yo estoy acá? Estamos a cientos de kilómetros donde él no puede venir acá ni yo ir allá. Pero no sabía que el Señor tenía otro propósito, ¿verdad? No solamente el que yo aprendiera a confiar en Él en ese tiempo, en esa espera, que es parte de la bendición de ser hijos de Dios, que mientras estamos esperando, el Señor está trabajando en nosotros. Aleluya. ¿Ya? Entonces, el Señor tenía otros planes, el que yo viniera para acá, ¿verdad? El que yo estuviera acá. Y el estar acá, el Señor me ha ayudado, me ha bendecido, he visto la mano de poder de Dios y el Señor está trabajando en mí, sigue trabajando en mí. Entonces, lo que yo no entendía 5 años atrás, ahora lo logro entender, ¿verdad? Y es parte también de una bendición poder entender eso, porque no solo abarca mi conocimiento, sino el de los que me rodearon y vieron mi proceso en ese tiempo. ¿Ya? No, pues Así. gloria a Dios. Gloria Amén, a Dios gloria por a eso, Dios. sí. ¿Y usted, hermana Sonia, usted planeaba venir a vivir aquí? ¿Estar hablando ¿Cómo fue? contigo y con Maylin? No. Sí, aquí grabando podcast. ¿Cómo fue eso? Verdaderamente que no, gloria al nombre de Jesús. A veces uno no se imagina dónde el Señor va a llevar a uno. Y aunque yo le oré al Señor, pero a veces, ¿verdad? Tú oras al Señor para que el Señor te conceda unas cosas, pero si no está en la voluntad del Señor, no te las va a conceder. Es un pequeño anuncio. Detalle. Un detallito. Un Sí, detalle que porque si no todo. conviene, ¿verdad? Es No todo, conviene. claro. Aleluya. Sí. Pero yo oré al Señor y el Señor pues me dio salida y confirmó, gloria al Jesús. Y pasado el tiempo surgieron muchas cosas, aleluya, pero yo entendía después con el tiempo con más claridad. Yo quería salir con un propósito, porque yo tenía un pensamiento y un propósito. Y cuando pasó el tiempo, entendí con más claridad y el Señor concedió esa petición y yo se las confirmé a mis hijos.
por eso el Señor aquí nos trajo, por esto, por esto y por esto, y con otros propósitos obviamente mayores, en el cual, ¿verdad? Yo nunca me imaginé estar aquí con ustedes, conocerla y estar, ¿verdad?, frente a estas cámaras compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Ahora yo lo puedo comprender con más claridad. Amén. Yo, en mi caso, al menos, como le mencioné, a mí mis padres me trajeron para acá. Entonces, no fue así de que yo planeé ni nada, simplemente, mira, empacamos y nos vamos. Pero, y yo crecí, yo salí de Brasil, tenía 13 años cuando llegué aquí y vivimos un poco en el sur del país y luego que me casé allá y todo, con el pasar de los tiempos, tuvimos que mudarnos de allá, ¿verdad? Y vivimos allá, luego vivimos en Michigan hasta que llegamos a Massachusetts. Y yo soy una persona que a mí me gusta como la estabilidad de estar donde yo conozco, con personas que yo conozco. Entonces, no fue así como que, ¿qué tal si nos mudamos de estado? No fue nunca una idea de ese tipo. Yo no quería. Pero mi esposo decía, no, tenemos que hacerlo, y nos fuimos y hasta que llegamos aquí también. Entonces todas fueron mudanzas difíciles para mí de poder acostumbrarme y todo eso. Pero ahora yo puedo entender el motivo de que tuvimos que mudarnos. Y no fue así, como les digo, porque simplemente va a estar bueno si nos mudamos para allá. No, fueron situaciones de que no, la mejor opción va a ser esa, como ya no está bien de quedarnos aquí. Eran situaciones así. Entonces, pero ahora, llegando aquí, en la iglesia donde estamos, Juan 3:16 en Milford, Amén. yes, es donde yo pude conocer a Dios de una manera donde nunca lo había conocido antes. Gloria a Dios. Y yo conocí al Señor y acepté al Señor en mi corazón en Brasil cuando tenía como 11 años. Pero la forma que yo veo, he aprendido de Dios y he visto las manifestaciones de Dios y el poder de Dios aquí en la iglesia, yo nunca lo había visto y sentido a Dios de esa forma antes, ¿verdad? Entonces yo puedo entender el motivo de que Dios nos hizo pasar por las cosas que pasamos para poder llegar aquí, ¿verdad? Entonces cada uno tenemos así algo de que no entendemos en el momento y pasan mucho tiempo y nos preguntamos, Señor, ¿por qué está pasando eso? Pero llega el día que nosotros entendemos los propósitos de Dios, Amén. ¿verdad? Amén. El por qué el Señor te mueve. Mientras tú hablabas y también el caso tuyo y el caso mío, el por qué el Señor nos mueve. Tiene el Señor un propósito, tiene el Señor un porqué. Aunque nosotros no le entendamos por qué yo estoy aquí. Porque ese es el lugar que el Señor ha preparado para ti. Claro. Yeah. ¿Me entiendes? En cuestión de lo que estamos hablando. Y como tú dijiste, en mi situación no era seguro el lugar donde yo estaba para con mis hijos. Y yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero salir de aquí. Y oré al Señor porque quería tener la confirmación del Señor y que yo venía en la voluntad del Señor. Yo no me tiraba hacia lo loco. Y con los años habían sucedido muchas cosas. Y yo dije, Señor, gracias. Entonces, pero aparte de eso, otros propósitos. Porque ahora mismo estamos, mira aquí. O sea, Dios no se ha limitado en cada uno de nosotros. Hay más de simplemente mudarte de un lugar a otro. Que quizás tú no lo entiendas porque yo estoy aquí, porque tanto frío. Porque el Señor te trajo con unos planes, unos propósitos. Y la cuestión es que nosotros nos sometamos a la voluntad del Señor. Sí. No lo entiendo ahora, no comprendo, Señor, pero me voy a someter entonces a tu voluntad porque tú sabes todas las cosas. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Amén. Siempre, no importando. Y más adelante voy a hablar, ¿verdad?, algo más de una historia de que hablamos, ¿verdad?, con respecto a José. Sí. Y la palabra en Juan 13:7 dice así, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces ahí Jesús estaba hablando eso a Pedro, que Pedro le hizo una pregunta de por qué Jesús estaba ahí decidió empezar a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, Jesús, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué estás lavando mis pies? ¿Verdad, Milin? Sí. Esa pregunta de
algún día lo entenderás, son como preguntas existenciales que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tuvo que suceder de esa forma? Pero no entendemos en ese momento porque nuestro entorno está hasta el límite, podría decirse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una persona de nuestra familia que tiene dificultades y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? Y no entendemos que todo está enlazado con la bondad de Dios y el cuidado de Dios para nosotros, para los que nos rodean, Amén. porque todo está planificado por el Señor. Amén. Pero muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a tener el control de las cosas que no dejamos que sea Dios el que maneje la situación. Queremos nosotros tener el control, y cuando perdemos ese control es cuando nos desequilibramos, cuando dejamos de confiar en el Señor, cuando tambalea nuestra fe, cuando nos precipitamos al tiempo de Dios. Perdemos ese tiempo, o sea, nos precipitamos al tiempo de Dios y nosotros no dejamos que el Señor vaya trabajando en nosotros. Tal vez en ese tiempo el Señor quiere trabajar en nuestro carácter, en nuestra formación espiritual, en nuestra formación mental, podría decirse, o de diferentes maneras. El Señor, como dijo usted, no se limita. El Señor tiene muchas formas de trabajar. Entonces, en esa espera es donde nosotros aprendemos a confiar en el Señor y a dejarle el control al Señor, que Él sea el que tome las riendas de todo, y más adelante nosotros veremos esa respuesta que tenemos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué en este momento? Sí. Claro. Y hermana Sonia, ¿y por qué usted cree que fue tan curioso así para Pedro preguntar a Jesús, pero ¿por qué estás lavando mis pies? Pero estaba confundido. Y muchas veces nosotros Así nos confundimos también. Sí, porque nos confundimos. Claro. Porque analizamos todas las cosas, ¿verdad? Por la lógica y por lo que debe de ser. Y ese patrón tiene que ser. Y cuando el plan de Dios, el propósito de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? Al nuestro. Entonces, Pedro, al ver, pero si Él es el Señor, si Él es maestro, ¿cómo va a lavarme los pies a mí? Todos estos pies apestosos que han recorrido por ahí. Aleluya. Es que un maestro no lavaba los pies. Eso era tarea de siervos. Aleluya. Entonces los discípulos, ¿verdad? En muchas ocasiones cuchicheaban que iba a hacerle más grande, ¿verdad? De energía los cielos. No, yo me voy a sentar ahí, me voy a sentar. Y en un caso echaron a la mamá, mira, mamá, pregúntale, ¿verdad? Si nos podemos sentar uno al lado izquierdo del otro, pero como, ¿verdad, Señor? Como tú eres la mamá, el Señor te lo va a conceder, ¿verdad? Que nos diga, ¿verdad? O sea, estaba eso en ellos. Entonces el Señor lo que trató era darle una lección. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Hay cosas que el Señor va a permitir en nuestra vida que nosotros no las vamos a comprender ahora, pero después sí. Entonces, el Señor le estaba enseñando ahí, que le decía, si yo siendo el Señor y Maestro, porque lo soy, ejemplo os he dado. O sea, el Señor quiere darle un ejemplo a ellos, que ni la posición, ni porque yo predique más, ni porque yo más, Señor me use más en milagro, ni por esto no, ni por el nombre de fulano, ni porque yo soy Sony, que el Señor me ha dado la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Y no es eso. Porque la Biblia dice, si ejemplos los he dado para que ustedes también hagan, que nadie nos sintamos más grandes que nadie. Pedro no lo podía comprender. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Obviamente se sentía también indigno, ¿verdad que sí? Porque lo miraba a él como el Hijo de Dios, como el Maestro y el Señor, y sí lo era. El Señor dijo, bien, yo lo soy, pero yo sí lo soy, Maestro, y el Hijo de Dios, el Señor, le he dado ejemplo para que también ustedes que lo hagan. Aleluya. Que nosotros somos siervos del Señor, no importando los títulos que nosotros tengamos, nosotros somos siervos del Señor. No lo comprendí ahora, pero lo voy a comprender que después, o sea, no hubiera espíritu de grandeza en medio de ellos. Y hay veces que el Señor hace cosas que realmente nosotros no, o nos manda a hacer cosas. Oh, yeah. Sí. Como está en un podcast. Aleluya, no lo vas a entender, ¿verdad? Aleluya. Pero después entonces sí lo podemos entender. Es que el Señor, ¿verdad?
tiene sus vasos, sus instrumentos para servir. Estamos aquí, Eh. estamos sirviendo. Amén. Así Estamos sirviendo. Esto no es para que tú nos veas a nosotros, no, no, no. Yeah, Estamos la gloria sirviendo y de estamos Dios. compartiendo de lo que Aleluya, el así es. Señor nos ha dado a nosotros, porque esa es nuestra tarea como cristianos, como iglesias, esta tarea. Y de servirnos los unos a los otros, no importando los rangos que tengamos, no Amén. importando si somos evangelistas, misioneros, pastores, maestros, no importando. La Biblia dice que somos siervos inútiles, que nosotros estamos llamados es a servir. Por eso es que Pedro estaba confundido. Tú no lo entiendes ahora, Ujú. pero en un momento dado tú vas a tener que hacerlo también, servir como yo he servido. Yeah. Así es. Amén. Y como nosotros, como de niños, ¿verdad? Yo me acuerdo que muchas veces yo cuestionaba a mis padres de por qué no podía hacer ciertas cosas. Ujú. Y a veces yo recibía una respuesta de por qué no podía hacer, pero a veces no. Y a veces era como mi mamá decía, no, pero cuando tú tengas tus hijos, tú vas a entender. Y ya que tuve mis hijos, pude entender ciertas cosas, Y ¿verdad? esa famosa frase, ¿verdad? Sí. Creo una- que todas las madres lo hacemos. Ajá. Sí. Y hay cosas que a veces ni siquiera es porque yo tuve como que, por ejemplo, algo que si yo pedí a mi mamá, oh, déjame salir, no sé, regresar a tal hora. Y ella me dijo que no. Es simplemente hay cosas que uno ve y entiende, dice, por eso es que mis padres hacían eso de esa manera. Exacto. ¿Verdad? Pero en Yes. el momento tú no lo entiendes y quizás piensan que son los peores padres del mundo porque todo el mundo va Ajá. y tú no puedes ir. Así ¿Verdad? es, sí. Yes. Y yo pienso así, yo así con mis hijos, yo he visto que muchas veces yo les he dicho, no se puede, pero no les doy una explicación. Y es porque si yo les explico en el momento, no tendrán la madurez de poder entender. Entonces quizás se le explica más tarde o a veces el tiempo pasa y ni hay explicación hasta que ellos tengan los hijos de ellos para poder entender por qué no se pudo antes. Claro. Y así a veces con A Dios, veces pasa, Con sí. Dios es- ¿verdad? Sí. Porque muchas veces pues no entendemos por qué estamos pasando cosas y cuestionamos al Señor cuando estamos pasando por situaciones que Yes. perdemos el control. Exacto. Y no sabemos, pero ¿por qué es que estoy pasando por eso? ¿Por qué es que el carro se planchó la llanta? ¿Por qué es que ahora estoy en el hospital? Hay personas que hasta fallecen, mueren con temprana edad. Y a veces uno, ay Señor, pero ¿por qué te lo llevaste tan pronto? Yo te llevaste el que es más viejito, el que ha vivido más. ¿Verdad? Porque Yes. es lo que uno a veces espera, porque Yes. así es la vida, ¿verdad? Uno va Claro. creciendo, un día muere. Si el Señor no viene, todavía no ha venido, así es como es la vida. Pero a veces cuando uno ve a una persona, un niño, que se muere, y uno piensa, Señor, ¿pero por qué? Y uno no entiende, tal vez muchas veces, yo estoy segura que muchas personas el Señor mejor los lleva pronto de que se Que pierdan. se pierda. De que se pierda. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces son muchas cosas que nosotros cuestionamos al Señor, que no entendemos por qué entendemos. está sucediendo. Y Y son, eso. son cosas que no las vamos a entender muchas veces aquí, ¿verdad? Sino hasta que lleguemos al cielo. Y es una pregunta que siempre nos vamos a hacer y siempre vamos a estarnos preguntando porque nuestra vida siempre va en procesos, ¿verdad? Vamos en temporadas también y en cada temporada siempre va a existir un ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Verdad? Y siempre el Señor nos va a responder, algún día lo entenderás. Al terminar esa temporada, nosotros vamos a ver la respuesta del Señor, porque al otro lado de esa temporada está la bendición, está el propósito de Dios, está el plan perfecto de Dios, que en su momento no lo llegamos a entender por las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Por las dificultades, los temores, la falta de confianza que a veces se suma a esa situación, la falta de fe que también se va sumando. Yeah. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a que nuestra confianza, nuestra fe y nuestra seguridad vaya en aumento para el Señor, ¿verdad? Vaya en Amén. aumento y todo eso nos va a ayudar, ¿verdad? Yes, Señor. Cuando viene la confusión con lo que le pasó a Pedro, pero cuando viene el dolor, Exacto. que no, ¿verdad? Y estamos sufriendo por algo que haya sucedido, no lo podemos comprender porque el dolor o la confusión, pues, como nos abarca y no podemos entender de que sí, Dios tiene el control de todas las cosas, aunque en nuestra vista pensemos, ¿verdad?
de que no es así. De que no es así, de que sí, Señor, tiene el control. Porque el Señor permite unas cosas, quizás que alguien, ¿verdad?, se enferme de momento, esté bien, se enferme y caiga en un hospital y a veces no le encuentran nada y es para que, ¿verdad?, le ministre quizás a otra persona que está allí. Hay cosas, Dios mío, que es como el Señor obra. Miren, en el caso de mi mamá cuando estuvo malita y llegó en el hospital, ahora yo fui a estar con ella en esos días que fuimos a visitarla y una de las cosas que estando ella en el hospital allí, permitió el Señor que ella fuera allí para evitarle un dolor más grande por una situación que estaba sucediendo con alguien de mi familia que estaba bien malo. Ah, Y ella ya lo sufría mucho, para que ella no estuviera mirando. Pero entiendo. al mismo tiempo había una señora al lado de mi mamá, apartada, y un hijo también apartado, que mientras yo le leía el Salmo 46, Dios no estampa de fortaleza, esa palabra le estaba ministrando a ellos. Y me decía, qué lindo esa palabra. Y me pidió, ¿quieres orar por mí? Ve cómo el obrar del Señor, no entendemos muchas cosas porque Dios las permite Ya. en nuestra vida, quizás en nuestro entorno, a nuestro alrededor, quizás con un familiar. Dios tiene el control. Y un Amén. caso de esto es cuando José, uno de los hijos de Jacob, le muestra que las estrellas se inclinaban, ¿verdad?, hacia él y el sol y la luna y los manojos y todas estas cosas se inclinaban hacia él. El Señor le estaba mostrando que él iba a ser una persona que importante, iba a ser usada por el Señor. Pero ¿qué pasa? Antes de que José fuese engrandecido por el Señor, tuvo que pasar por un proceso que José no se imaginó, porque la Biblia no me dice que el Señor le dijo, mira, tus No. hermanos te van a querer matar, te van a vender a los ismaelitas, vas a ir a la casa de un hombre llamado Potifar, la mujer de Potifar te va a seducir, nada de todo. Vas a caer en la cárcel porque ella va a decir que tú le faltaste ese respeto. Pero, pero en todo este proceso Dios estaba con José. Entonces era porque iba a llegar un hambre a toda la tierra y el Señor estaba encaminando a José al lugar Al lugar. de la provisión. A La veces nosotros provisión. no entendemos, Dios mío. Es que no lo entendemos. Entonces, cuando llegue el hambre, ¿verdad? 7 años que hubieron, no voy a entrar mucho en la historia porque es larga, es linda la historia de José. Sí. Entonces, los hermanos de José, que lo creían muerto, y el papá llegan, ¿verdad?, a Egipto a buscar alimento. Y allí, pues, José se le revela. Pero una de las cosas que le dijo José, que no guardó rencor, porque entendió, también José entendió, y dijo en Génesis 50, verso 20, le decía a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Él estaba consciente de que sus hermanos, claro que sí. Mas Dios lo encaminó a bien. Mira que eso, que todas las cosas, para los que aman a Dios, le ayudan que a bien. Amén. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, que si el Señor tiene que sacrificar a alguien para un propósito, lo hace aunque nosotros le entendamos. En Yeah. ese instante, los hermanos de José comprendieron ese propósito. José se lo aclaró y le lo dijo, mira, era un plan de Dios. Por eso que a veces las cosas cuando las vemos contrarias así, Dios las permite porque Dios tiene el control, como tú dijiste, Marlene. El plan de Dios se va a cumplir. No importa lo que se levante, se va a cumplir. Muchas veces el Señor nos dice el proceso, nos dice la bendición y vas a tal lugar, pero el proceso para llegar ahí no te lo va a decir. Amén. ¿Por qué? Sí. Porque no, si es así yo no voy, Señor, manda a otro, yo para allá no voy. Yeah. ¿Sabes Sí. que sí? Y en lo que trabajamos en ese tiempo es en obediencia, ¿verdad? Amén. En obediencia, porque muchas veces queremos adelantar el tiempo del Señor. Queremos meter las manos donde no debemos de meter las manos, Yes. ¿ya? Ajá. Entonces nos perdemos en ese tiempo. Entonces deberíamos de darle gracias al Señor, confiando en Él, sabiendo de que el Señor tiene todo bajo control y Él es soberano y Él nos ama y lo que estás permitiendo en nuestra vida en ese tiempo es para nuestro bien, Amén. ¿verdad? Entonces, darle gracias al Señor siempre. Señor, yo no estoy entendiendo. Señor, esto me está doliendo. Señor, esto es dificultoso. Esto no lo puedo soportar ahorita, pero gracias, Señor, porque tu plan es perfecto, porque tú eres soberano, porque sé que me amas y sé que yo voy a ver la gloria tuya en mi vida más adelante, ¿verdad? Aleluya, amén. Amén. Sí, y la palabra también dice en Romanos 8:28 que todas las cosas
nos viene a bien. Amén. ¿Verdad? Sí. Entonces, y muchas veces, así como la hermana Sonia decía, así de las enfermedades y eso, yo pensaba que también muchas veces cosas que pasamos como enfermedades son para nosotros poder ver a Dios que nos sane. Y entonces tú tienes un testimonio a que contar. Amén. Y ese testimonio puede ayudar a otra persona que esté pasando por una situación como tú. Ujú. O si tú no entiendes por qué ahora perdiste el trabajo, pero tú vas a poder ver al Dios que provee. Así es. Y tú vas a poder testificar a alguien que esté pasando por una situación como tú, ¿verdad? Y todas las cosas así. O a veces estamos pasando por situaciones y va a ser una situación que te va a hacer buscar de Dios, que te va a hacer acercarte más de Dios, porque tú no sabes para dónde más buscar ayuda. Ajá, aleluya. ¿Verdad? Y entonces tú te acercas más a Él, tú buscas más de Él, Dios te habla a través de la palabra, te ayuda si tienes que ir y predicar un día. Mira, es una palabra que Dios te dio, que lo viviste hasta de adentro para afuera. ¿Verdad que sí? Y eso es poderoso. Eso es bien poderoso. Y los otros tenemos que, como ustedes han dicho, poder confiar en el Señor, orar en el Señor, tener consciente de que Él tiene todas las cosas sobre control. Amén. Y ya que aunque nosotros no entendemos lo que esté sucediendo, Dios tiene el control de todo. Amén. Sí, Nada que se sucede, sucede por fuera del control de Él. Él tiene todo el control. Si nosotros ponemos todo en las manos del Señor y confiar y seguir orando, todas las tribulaciones van a calmar. Amén. ¿Verdad? Sí. La verdad, la palabra dice que estas cosas, ¿verdad? Sucedieron y fueron escritas para nuestra enseñanza, para que a nosotros, ¿verdad? Nos estimule la fe, nuestra fe crezca, para que veamos que para Dios no hay nada imposible, que sí, aunque no entendamos y no lo comprendamos así, y muchas veces, que todo obra para bien, para los que aman a Dios, sí, pero cuando tenemos la confianza de que Dios se ha de glorificar en medio de eso, aunque de buenas a primeras nosotros no lo podamos entender y ver así como, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad? Como seres humanos tenemos esa naturaleza. Pero qué lindo y bueno es Dios que nos los hace entender. Aleluya. Después que todo es con un propósito, aunque tú y yo no lo entendamos. Amén. Y no veamos quizás solución a la situación. Dios tiene un plan y tiene un propósito. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Amén. 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 Señor Dios Gracias, Padre Jesús. Todopoderoso, te damos gracias, Señor, y toda honra, gloria. Señor, por ese podcast más, Señor, que nos has permitido participar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a poder confiar más en ti, Señor, a poder poner nuestras preocupaciones, Señor, de las situaciones que pasamos en nuestra vida en tus manos, Padre Santo, de que tú tienes el control de todas las cosas. Así oramos, te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios le Dios bendiga. bendiga. Dios les bendiga. Gracias por conectarte una vez más al podcast Mujer 316. Recuérdate de compartir ese video, dale like y cheque el video de la semana pasada si no lo has visto, ¿ok? Nos vemos semana que viene. Dios te bendiga. Dios bendiga.